En este video nos embarcaremos en un viaje de descubrimiento y maravilla mientras exploramos las profundidades ocultas de la cueva McBrides en el corazón del Bosque Nacional Bankhead de Alabama. Prepárate para una historia de rescate y peligro que te mantendrá al borde de tu asiento. El Bosque Nacional William B. Bankhead es un bosque nacional de los Estados Unidos y uno de los 4 bosques nacionales del estado de Alabama. Protege un área de 733 kilómetros cuadrados. Es el hogar del río salvaje y escénico Fork Sipsey. Está situado en el noroeste de Alabama, cerca del pueblo de Double Springs. Se llama así en honor de William B. Bankhead, un antiguo representante de los Estados Unidos, en Alabama. Conocido como la Tierra de las Mil Cascadas, este bosque nacional es ideal para practicar senderismo, paseos a caballo, pesca, entre muchas otras actividades. Dentro del bosque se encuentra el área salvaje Sipsey, con mucha vida silvestre y una gran cantidad de corrientes rápidas, acantilados de piedra caliza y cascadas. También es el hogar de la cueva McBrides. McBrides es una cueva de piedra caliza y un verdadero tesoro natural, hogar de una sinuosa corriente subterránea que ha tallado un paisaje de impresionante piedra de flujo y piedra de borde. Pero la belleza de la cueva es solo el comienzo de la aventura. A medida que te adentras en las oscuras y misteriosas profundidades, serás recibido por el misterioso aleteo de los murciélagos y el coro de grillos, agregando un elemento de intriga y misterio a tu viaje. Las visitas guiadas están disponibles para el público, por lo que es un destino popular para los espeleólogos y aquellos interesados en la geología y la historia natural. En una mañana nublada de mayo de 1997, 11 audaces exploradores de cuevas, incluidos Gerald Moniz, Nancy Ohlenbeck y Forrest Platt, se dispusieron a conquistar la cueva McBrides. Planearon un viaje desafiante pero emocionante a través de las entradas superior e inferior de la cueva, conectadas por un traicionero paso de 1829 metros de arroyo y 8 pozos húmedos que van desde 6 a 27 metros de profundidad. Es un destino popular para la espeleología vertical con trajes de neopreno y se sabe que es aún más desafiante durante las condiciones de agua alta. La aventura comienza cuando los 11 experimentados exploradores de cuevas, incluido Gerald Moniz, estacionan sus autos cerca de la entrada principal de la cueva McBrides. Después de obtener el permiso del propietario, abandonaron el campamento mientras aún llovía, pero no se desanimaron. Se habían estado preparando para este viaje por un tiempo y estaban decididos a completarlo a pesar del pronóstico del tiempo de lluvias continuas y tormentas eléctricas para el fin de semana. Cuando llegaron a la cueva, la lluvia parecía haber disminuido un poco, dándoles un rayo de esperanza para una aventura exitosa. La cueva estaba absorbiendo un gran arroyo, que desaparecía en las rocas cerca de la entrada. Cuando entraron en la cueva al mediodía, comenzaron su descenso bajando por un estrecho y haciendo 2 rápeles secos de 7 y 10 metros antes de encontrarse con agua alta en el fondo de la segunda caída. El nivel del agua complicó su descenso al siguiente pozo, una caída de 8 metros. Varios en el grupo comentaron sobre el alto nivel del agua, señalando que el tercer pozo normalmente estaba seco. Pero no dejaron que eso los detuviera, continuaron, tirando de las cuerdas mientras se aventuraban más profundamente en la cueva. A medida que avanzaban, el nivel del agua creció más alto de lo que nadie había recordado de viajes anteriores. Pero siguieron adelante, decididos a completar su viaje. Se movieron a través de la cueva sin incidentes hasta que llegaron a un descenso cerca de la parte superior del pozo de 27 metros. A medida que el grupo se acercaba al obstáculo final del descenso, una sensación de inquietud se apoderó de ellos. Esta subida de 2 metros, con una piscina de inmersión en la parte inferior, había causado un accidente en el pasado. En 1992, un espeleólogo se había caído de esta escalada, golpeando una repisa oculta en la piscina y rompiéndose el pie, requiriendo rescate. Pero el grupo estaba decidido a tener éxito. A pesar de la advertencia, Kressler, uno de los miembros, saltó por la subida y entró en la piscina, y alentó a Platt, otro miembro, a hacer lo mismo, instruyéndole dónde saltar para evitar golpear la cornisa sumergida que había sido la culpable en el incidente anterior. Trágicamente, Platt saltó y golpeó la cornisa, rompiéndose la tibia justo por encima del tobillo.
Discutieron la posibilidad de retirarse a un área seca y esperar a que algunos del grupo salieran de la cueva y volvieran a anclarse en los pozos superiores para que ella saliera, pero Platt valientemente decidió seguir moviéndose y salir por la entrada inferior, lo que probablemente la sacaría antes. El grupo se ancló del pozo cercano de 27 metros y todos descendieron. El agua era muy fuerte, golpeando a los espeleólogos mientras descendían. Platt tuvo algunos problemas en el descenso, pero Chambers, uno de los miembros, pudo asegurarla desde abajo y tirar de ella a un lado de la cascada. A medida que el grupo avanzaba, la cueva comenzó a arrojarles un obstáculo tras otro. Brent Uhlenbeck, uno de los miembros, fue golpeado en su cara por su linterna frontal, lo que provocó un corte en la nariz. Stratt, otro miembro, fue el último, después de manipular la cuerda para el descenso. Recibió una lesión menor en el tobillo durante el descenso. El grupo tuvo que tomar una decisión difícil si se retiraban o seguían adelante. Alternativamente llevando y ayudando a Platt, el grupo decidió continuar por los siguientes 2 pozos. Se encontraron con una peligrosa barriga que conduce a la 7ª caída, un pozo de 8 metros roto por una gran cornisa de 2 metros hacia abajo. El arrastre tenía unos 15 metros de largo, y en el estado inundado de la cueva tenía solo unas pocas pulgadas de espacio por encima de la fuerte corriente. El punto de la plataforma estaba en el arrastre de la corriente, justo en el labio, y era difícil descender incluso en aguas bajas. Porter exploró el pasaje e informó que el punto de la plataforma estaba bajo el agua y que había aproximadamente 2 pulgadas de espacio en el pasaje de medio metro de alto y 2 metros de ancho en el borde del pozo. El grupo sabía que la única forma de atravesar este obstáculo era agarrar la cuerda con las manos y deslizarse hasta la cornisa, donde estarían fuera del agua y podrían aparejarse y hacer descender los 4 metros restantes hasta el fondo. Varios de los espeleólogos, incluida Platt, lograron atravesar el rastreo y bajar por el pozo. Todos tuvieron dificultades para evitar ser arrastrados por la corriente. Pero nada podría haberlos preparado para el momento en que Gerald Moniz, uno de los suyos, perdió el agarre de la cuerda y cayó a la cornisa, 2 metros más abajo, rompiéndose el fémur izquierdo. El sonido de sus gritos de ayuda resonó a través de las cavernas y el grupo sabía que tenían que actuar rápido. Chambers, uno de los miembros, rápidamente volvió a subir por la caída de 4 metros y encontró a Moniz acostado en la cornisa. Llamó a los demás, les contó lo que había sucedido y les pidió que fueran a buscar ayuda. Pero con su segunda cuerda todavía en algún lugar arriba, el grupo sabía que tenían que improvisar. Kressler, uno de los miembros, cortó rápidamente una sección del exceso de cuerda que colgaba y, acompañado por Porter y Platt, partió hacia el siguiente pozo. A medida que avanzaban, la cueva parecía cobrar vida con peligro. Steve Collins, uno de los miembros, comenzó a bajar por la caída de 2 metros, pero tuvo que ser guiado por Chambers para evitar aterrizar en Moniz. Varios espeleólogos más descendieron por la caída, pero no sin incidentes. Nancy Uhlenbeck, una de los miembros, se rompió un dedo cuando su mano quedó pellizcada entre la cuerda y la roca. Con cada momento que pasaba, las apuestas crecían. El grupo tuvo que navegar a través de pasajes inundados, fuertes corrientes y cornisas traicioneras. Pero estaban decididos a salir con vida. Sabían que les esperaba la aventura de su vida. La situación empeoró cuando 2 de los suyos, Snyder y Sellner, se perdieron en las profundidades de la cueva. La cascada se arqueaba en el pozo, dejando a Moniz fuera del flujo. No quería ser trasladado y sintió que podía esperar donde estaba hasta que la ayuda pudiera ser traída. Con el tiempo agotándose, Collins y Chambers se quedaron atrás con Moniz, mientras que los otros descendieron los 4 metros restantes hasta el piso y comenzaron su viaje hacia la entrada inferior. Pero la cueva aún no había terminado de probarlos. Nancy estaba hipotérmica y no podía dejar de temblar. Llevaba polipro y un traje de cueva en lugar de un traje de neopreno completo. El agua parecía estar subiendo y no podían permitirse quedar atrapados en la cueva. Stratt, uno de los miembros, condujo a los espeleólogos a través de los traicioneros 61 metros de paso bajo con aproximadamente 5 pulgadas de espacio y llegó al último pozo. Toda el agua se canalizó por un agujero de 1 metro de diámetro y cayó 8 metros a una piscina profunda. Descendieron el pozo y se abrieron paso a través de 760 metros de paso del arroyo, incluidas varias secciones de espacio bajo, para llegar a la entrada del manantial.
Pero su viaje estaba lejos de terminar, ya que se enfrentaron a la tarea de rescatar a sus camaradas perdidos y encontrar una salida antes de que fuera demasiado tarde. La oscuridad envolvió a Moni mientras esperaba por la traicionera caída de 9 pies, sus gritos resonaban a través del abismo cavernoso. El tiempo parecía detenerse mientras sus compañeros, Selner y Snyder, luchaban desesperadamente para alcanzarlo. Pero el destino no estaba de su lado, ya que el pasaje del espacio bajo que conducía desde el fondo del pozo se había sumido y Moni, Chambers, Collins, Selner y Snyder ahora estaban atrapados, inundados y a merced del aumento del agua. Moni yacía herido en una estrecha cornisa, su cuerpo temblaba por el frío mientras Collins subía valientemente arriba y abajo de la traicionera caída de 5 metros, tratando de mantenerse caliente y controlar el nivel del agua. Mientras tanto, Chambers, Selner y Snyder se acurrucaron juntos en una habitación arenosa en el fondo del pozo, su destino era incierto mientras el agua continuaba subiendo. Pero la esperanza no se perdió. Kressler, Porter y Platt habían logrado escapar de la cueva y se dispusieron a dar la alarma. Llegaron a la casa del dueño de la cueva y pidieron rescate, mientras que Kressler y Porter establecieron un medidor de arroyo para monitorear el nivel del agua en la entrada inferior. Cuando el equipo de rescate comenzó a llegar, Stratt y los Oulenbeck también habían logrado escapar de la cueva, pero Platt y Nancy Oulenbeck resultaron heridas y tuvieron que ser llevadas a una sala de emergencias. Pero no se dieron por vencidos y volvieron a esperar a sus compañeros. Cuando el nivel del agua alcanzó su punto máximo a las 7 p.m., los rescatistas trabajaron incansablemente para llegar a Moni y sus compañeros. Y finalmente, sus esfuerzos dieron sus frutos cuando el agua comenzó a retroceder. La misión de rescate fue una carrera contra el tiempo mientras los rescatistas intentaban valientemente llegar a los exploradores atrapados. Se acercaron desde dos frentes, la entrada superior e inferior, decididos a alcanzar a sus compañeros sin importar el costo. En la entrada superior, se encontraron con un desafío formidable, un sifón mortal que bloqueó su camino en la tercera caída. Con renovada determinación, avanzaron río arriba, pero su progreso pronto fue detenido por el mismo sifón que había detenido al equipo en la entrada superior, justo debajo de la habitación donde esperaba el grupo atrapado. Sin otra opción, se retiraron a la habitación seca en la parte superior del último pozo y notificaron a los rescatistas afuera. A las 5:30 am, el nivel del agua había bajado varias pulgadas, lo suficiente para que los rescatistas finalmente llegaran a los espeleólogos atrapados. Snyder, Selner, Collins y Chambers estaban acurrucados juntos, fríos y temblando, pero afortunadamente ilesos. Las duras condiciones de la cueva les habían pasado factura, todos sufriendo de hipotermia. Selner estaba en las peores condiciones, su traje de cueva y polipro proporcionaban poca protección contra el frío. Pero el equipo de rescate estaba allí para ayudar, les proporcionaron comida y bebidas calientes y con fuerzas renovadas pudieron salir de la cueva sin más ayuda. Fue una noche larga y agotadora, pero habían salido victoriosos, sus espíritus levantados por la visión de los primeros rayos de sol, señalando su libertad de la cueva traicionera. El equipo de rescate trabajó rápidamente para llegar a Moni, que yacía herido en la estrecha cornisa. Lo bajaron de la cornisa a la habitación de abajo, colocándolo cuidadosamente en una camilla. Moni tenía dolor, pero estaba razonablemente caliente con su traje de neopreno completo y overoles de nylon. Con gran cuidado, los rescatistas hicieron flotar a Moni a través del pasaje de espacio aéreo bajo de 61 metros de largo hasta la habitación en la parte superior del último pozo. Luego lo bajaron por la gota a las manos de los rescatistas que esperaban abajo. Se había instalado una carpa de calentamiento improvisada para proporcionar refugio, y Moni descansó allí mientras el personal médico lo examinaba. A pesar de su lesión y la larga estancia en condiciones frías y húmedas, Moni estaba en muy buena forma y estaba ansioso por abandonar la cueva. Equipos de espeleólogos lo trasladaron rápidamente a través del pasillo, y a la 1:45 p.m. finalmente salió de la cueva. Fue llevado en helicóptero a un hospital para recibir tratamiento y se recuperó por completo. Fue una carrera contra el tiempo, pero los rescatistas habían logrado salvar la vida de Moni. La cueva, una vez una prisión, ahora era un recuerdo lejano cuando Moni miró hacia el cielo, agradecido de estar vivo. Los espeleólogos aprendieron una valiosa lección ese día, que los viajes a cuevas pueden tomar un impulso propio, y que los viajes de descenso son especialmente comprometidos.
Se dieron cuenta de que deberían haberse detenido, pensar y discutir los peligros y las opciones antes de tomar decisiones irrevocables. Estaban agradecidos de haber salido de la cueva, vivos y bien, con una nueva apreciación de los peligros de la espeleología y la importancia de estar preparados para cualquier situación. En este video, nos sumergiremos en una historia de exploración cavernícola que tomó un giro hacia lo horrendo. Un acontecimiento en esta narrativa resalta que, por más que te prepares, a veces lo incontrolable se manifiesta, mostrando que no importa cuánto te prepares, hay fuerzas que escapan completamente a tu dominio. Tank Cave es un vasto laberinto submarino de túneles y pasadizos sumergidos entre el monte Gambier en Millicent, Victoria, Australia. Para llegar a él, tienes que viajar a un pequeño pueblo llamado Tantanoola, donde encontrarás un pequeño campo propiedad de la Asociación de Buceadores de Cuevas de Australia. En el pasado, la pequeña abertura en el suelo estaba cubierta por un tanque de agua. Pero ahora encontrarás una trampilla de metal cubierta de suciedad y óxido. Si llamas a la Asociación de Buzos de Cuevas y les proporcionas tus certificaciones, te lo desbloquearán y te dejarán entrar en la cueva usando una larga escalera. En la parte inferior de esta escalera hay un hermoso pozo de agua subterráneo, pero eso es solo el comienzo. Si nadas en ese estanque, encontrarás la entrada a un sistema de cuevas con más de 6 kilómetros de pasajes descubiertos hasta ahora. Estos luego se ramifican como una tela de araña en todas las direcciones. Obviamente, es fácil perderse en esta red de túneles, por lo que antes de que se te permita bucear allí, tienes que pasar por un curso para familiarizarte con todos los pasadizos principales. La mayoría de estos tienen cuerdas doradas fijas, para así ayudar a los nuevos buceadores a encontrar el camino de regreso, pero sigue siendo una inmersión desafiante, incluso si te ciñes a las rutas trazadas. Luego, una vez que esté familiarizado con esos túneles principales, puede dirigirse a través de algunos de los pasadizos más pequeños, a veces nunca explorados. Pero lo más importante es que siempre hay que tener mucho cuidado. Incluso si sabes lo que estás haciendo, aún puede ser mortal. Agnes Milouka era una de esas espeleólogas que sabía exactamente lo que hacía. Al parecer, dijo que incluso soñaba con cuevas. Así de obsesionada estaba con el deporte. Agnes nació en Polonia, pero su familia se mudó a Australia cuando ella era joven. Después de la escuela, quería obtener 3 títulos separados. Uno en arqueología marítima, otro en marketing empresarial y otro en historia y estudios australianos. Mientras estaba en la universidad, siempre fue miembro de los clubes subacuáticos en todas las escuelas a las que asistió. Incluso fue presidenta del Club Subacuático de la Universidad de Melbourne de 2003 a 2005. Un año, mientras estaba en un viaje con este club para recoger algún estanque para bucear, vio un agujero en el fondo y quiso saber a dónde conducía. Esto es lo que despertó su interés por el buceo en cuevas. Más tarde, en 2007, se mudó a Florida para una pasantía y, mientras estuvo allí, pasó mucho tiempo explorando naufragios frente a la costa. Luego, después de regresar a Australia, fue contratada para explorar el sistema de cuevas del río Elk. Durante este tiempo, estableció un récord para la inmersión más larga realizada por una mujer australiana. Debido a esto y a su educación, comenzó a hacerse un nombre en la comunidad de buceo en cuevas. Pronto, comenzó a trabajar con algunas de las publicaciones más importantes del sector, e incluso fue contratada para trabajar como doble de acción e instructora de buceo en varias películas. En 2011, había buceado más de 500 veces y tenía mucha experiencia. Durante ese tiempo también, le salió mal casi todo lo que puede salir mal. Se había quedado atascada más de una vez y solo pudo liberarse manteniendo la calma. Sus palabras exactas fueron: si entras en pánico, mueres, pero para Agnes, el riesgo valía la pena. La prisa y la emoción de la exploración eran demasiado para no hacerlo. Afortunadamente, también estaba obsesionada con su seguridad, siguiendo el dicho del viejo buzo diciendo: si lo necesitas, toma 2 cada vez que se sumergió. A lo largo de los años, hubo un lugar en el que a Agnes le encantaba bucear más que en ningún otro lugar. Era un lugar en Victoria conocido como Tank Cave. La primera vez que buceó en Tank Cave fue en 2010, ayudando a establecer nuevas líneas y a trazar un mapa más amplio del sistema.
En una inmersión en particular, ella y su compañero de buceo encontraron un pasadizo que se alejaba de los túneles principales, por lo que nadaron de regreso para verlo. Agnes pudo ver que el túnel era pequeño, pero aún así iba a alguna parte. Y, obviamente, quería saber dónde. Su compañero de buceo era demasiado grande para pasar por la pequeña abertura, así que hizo una señal de que iba a seguir adelante rápidamente y ver a dónde conducía. Esto no era raro porque con frecuencia era lo suficientemente pequeña como para pasar por pasajes que otros buzos no podían. Después de hacerle señas, se quitó los tanques y se coló por la pequeña abertura de la pared. Hubo algunas secciones más como esta después de la primera y también fue difícil de ver en este nuevo pasaje. El techo era blando, por lo que cada vez que Agnes respiraba, las burbujas de aire desprendían trozos de roca y el limo llovía sobre ella y enturbia el agua. Aún así, ella continuó, moviéndose lenta y cuidadosamente. A unos 300 metros de este nuevo pasadizo, finalmente se abrió en una cámara mucho más grande. Más o menos en ese momento, Agnes decidió que había ido lo suficientemente lejos y regresó para encontrarse con su amigo en la pequeña entrada, emocionada por contarle lo que había encontrado. Esta cámara recién descubierta podría tener kilómetros más de pasajes para explorar. El 27 de febrero de 2011, Agnes regresó a Tankhead con uno de sus principales objetivos de explorar algunos de esos túneles no mapeados. Ella y su compañero buzo se dejaron caer en la piscina principal y subieron por uno de los pasillos principales, y como antes, notó una pequeña abertura a solo 600 metros en el sistema. Quería ver a dónde iba, así que sacó su tanque, saludó a su amigo y desapareció en el espacio reducido. Esta ruta era como algunas de las otras que había encontrado antes, por lo que el techo blando se desprendía fácilmente, llenando el agua de limo y haciendo que la visibilidad fuera casi nula. Esta vez, sin embargo, después de nadar un rato, se perdió en el cieno y no pudo averiguar cómo regresar. Mientras se dirigía a donde creía que estaba su amigo, tomó un giro equivocado y se encontró en una pequeña grieta, demasiado pequeña para siquiera moverse. Esto significaba que ahora tenía visibilidad cero y estaba completamente atascada. Pero, increíblemente, Agnes no entró en pánico. Movió lentamente una extremidad a la vez, moviendo la cabeza y el cuerpo para tratar de liberarse de la roca. Pero no importaba lo que hiciera, no podía ir más lejos ni retroceder. A medida que su aire comenzaba a agotarse, seguía tratando de liberarse, lenta y tranquilamente profundizando en su entrenamiento y experiencia. Cada vez que dejaba de moverse, todo lo que podía oír era su propia respiración. Finalmente, y milagrosamente, logró moverse lo suficiente para liberarse y luego comenzó a retroceder hacia donde creía que estaba la salida. Luego llegó a otro punto estrecho a 550 metros de la entrada de la cueva, pero para entonces ya era demasiado tarde. Exhaló su último aliento y luego se desmayó. Se le había acabado el aire justo antes de que lograra encontrar el camino de regreso. Su compañero de buceo esperó y finalmente se preocupó a medida que pasaba el tiempo, pero finalmente supo que tenía que salir porque también tenía poco aire. Y si él no tenía aire, significaba que ella también. Luego se puso en contacto con las autoridades y se inició oficialmente una búsqueda. No pasó mucho tiempo antes de que un buen amigo suyo viera su cuerpo sumergido a una profundidad de 20 metros. Luego pasaron la siguiente semana tratando de encontrar la mejor manera de sacar su cuerpo de la cueva. Al principio, pensaron en perforar para rescatarla, pero los buzos lograron persuadir a los equipos de rescate de que podían sacarla filmándose a sí mismos sumergiéndose en el lugar donde estaba. Esto aseguraría que supieran la ruta exacta y que nadie se perdiera como ella. Así que finalmente, durante los siguientes 2 días, lentamente introdujeron el cuerpo de Agnes a través del sistema y hasta la superficie. Más tarde ese año, un hombre de 40 años de Melbourne se quedó sin aire no muy lejos de la entrada de la cueva. Al igual que Agnes, había estado en Tankhead muchas veces antes y conocía los peligros. Al igual que ella, tenía casi una década de experiencia y la certificación de buceo más alta posible. Quizás la parte más triste de todo es que hasta 800 personas visitan la Tankhead cada año, pero solo 2 personas han muerto allí hasta ahora. Agnes y el otro hombre, dio la casualidad de que murieron en el mismo año. El agujero azul de Santa Rosa, aparentemente un estanque modesto en el desierto de Nuevo México,
oculta bajo su superficie una gran rejilla metálica que resguarda una caverna submarina. Esta barrera, colocada por razones inquietantes, revela un pasado terrorífico. En este video, exploraremos los horrores que motivaron su instalación y las catastróficas consecuencias de ignorar su advertencia. A 160 kilómetros al este de Albuquerque, Nuevo México, se encuentra la pequeña ciudad de Santa Rosa. A un lado de la ciudad hay un lugar de baño popular entre los lugareños y turistas que parece poco más que un estanque a primera vista. Sin embargo, esto no podría estar más lejos de la verdad. Hay algunos árboles y rocas alrededor de los bordes, pero lo primero que llama la atención es el color azul profundo del agua, lo que delata el hecho de que no es un estanque turbio poco profundo. Obviamente es muy profundo y el agua es extremadamente clara. Y debido a que es tan modesto desde la superficie, es posible que no esperes que este sea uno de los sitios de buceo más populares de todo el país. El hoyo también se encuentra justo en la histórica Ruta 66, que para aquellos de ustedes que no lo saben, es una de las carreteras originales de los Estados Unidos, que data de la década de 1920. Desde entonces, se ha convertido en un lugar turístico popular, pero antes de establecer la Ruta 66, había caminos de tierra que se remontaban mucho más atrás. Y durante estos periodos de tiempo, el agujero azul proporcionaba agua al ganado y a los viajeros que cruzaban el desierto. Pero incluso antes de eso, las poblaciones nativas han utilizado el agujero durante siglos, tal vez incluso milenios, como una fuente ilimitada de agua y un lugar para refrescarse. De hecho, no sabemos realmente hasta dónde se remonta la historia porque no hay registros escritos. En cualquier caso, esto se debe a que el agujero azul de Santa Rosa es algo conocido como un pozo artesiano natural. Este es un tipo de manantial natural que se alimenta del agua en las profundidades de la tierra y, debido a la presión a la que está sometida el agua, fluye a volúmenes increíbles. Y el agua en el agujero en sí se refresca por completo cada 6 horas más o menos, por lo que debería darle una indicación de qué tan grande es. Y simplemente hace esto, día tras día, como lo ha hecho durante todo el tiempo que la gente lo ha estado usando. Es por esta razón también es que el agua es tan clara, está siendo reemplazada constantemente por agua nueva y clara a una temperatura constante de 17 grados Celsius. Pero eso no es todo. En la superficie del agua, el agujero tiene unos 25 metros de diámetro. Y a medida que desciendes de la superficie, comienza a estrecharse, primero como un reloj de arena. Luego, en el punto medio, comienza a ensancharse nuevamente y, finalmente, el agujero se ensancha a casi 39 metros de ancho en la parte inferior de su profundidad de 25 metros. En la parte inferior también hay algunos objetos interesantes. Hay algunas rocas y algunos escombros, cosas típicas que esperarías, pero también hay huesos, un crucifijo y una pequeña abertura en el lado este. Esta abertura está cubierta por una rejilla metálica que es la entrada a una enorme caverna submarina. Al igual que con la mayoría de los manantiales naturales donde el agua proviene de algún lugar profundo dentro de la tierra, el camino del agua no es directo. Durante un largo periodo de tiempo, el agua erosiona la roca más blanda y soluble al azar. Esto a veces crea habitaciones y pasillos enormes, y otras veces, solo el más pequeño de los apretujos. Realmente no se puede saber desde afuera cómo se verá una cueva hasta que entras. La mayoría de la gente no tiene absolutamente ningún interés en averiguar cómo es una cueva por dentro, pero no todos. Y desafortunadamente, la rejilla que bloqueaba la entrada no siempre estaba allí. Cada año, miles de estudiantes vienen de todo el país para bucear en el agujero azul de Santa Rosa. El agua es clara, la temperatura es estable y no hay corrientes de las que los buzos deban preocuparse. Es como una gran piscina con condiciones perfectas para aprender, lo cual es parte de la razón por la que es tan popular. En marzo de 1976, 10 estudiantes y su instructor se detuvieron en el estacionamiento del centro de visitantes, listos para aprovechar estas condiciones. Como estudiantes de la Universidad de Oklahoma, planeaban hacer algo de fotografía submarina como parte de una de sus clases. Alrededor de las 10:30 de la mañana, todos tenían su equipo de buceo puesto, y 2 estudiantes, Mike y David, se metieron en el agua con todos los demás.
Antes de comenzar la inmersión, se les dijo a todos los estudiantes que no permanecieran demasiado tiempo en el fondo y se les advirtió que bajo ninguna circunstancia debían ingresar a la cueva en el lado este del hoyo. Luego, después de las instrucciones, todos comenzaron a descender y explorar el agua. Para algunos de los estudiantes, esa advertencia fue más como una invitación. Muy pronto, David y Mike se dirigieron al fondo para mirar a su alrededor y antes de que se dieran cuenta, estaban flotando frente a la pequeña abertura de 4 pies. Eventualmente, su curiosidad se apoderó de ellos y se hicieron señas unos a otros para que entraran y lo vieran. Desde la entrada, la cueva desciende en línea recta unos 4 metros y de inmediato, el entorno es muy diferente. El espacio es más reducido, y las paredes y el suelo son irregulares y arenosos, no es el agua cristalina como la anterior. Aún así, siguieron adelante y en la parte inferior de la caída de 4 metros hay un gran pasillo que se divide hacia adelante y hacia atrás en un ángulo de 60 grados. Detrás de ellos, la cueva era un callejón sin salida, pero frente a ellos, la cueva descendía aún más y se dividía en varias habitaciones. Ahora, aunque estos túneles tienen un tamaño decente, sin la capacitación adecuada, los buzos pueden perturbar demasiado el agua accidentalmente con la forma en que nadan. Esto remueve la arena y el limo en el fondo. También es fácil no darse cuenta de que estás haciendo esto porque estás mirando frente a ti mientras exploras. No es hasta que te das la vuelta que te das cuenta de que has oscurecido por completo el camino de salida. Así que mientras David y Mike seguían adelante, sin que ellos lo supieran, estaban literalmente sellando su propio destino. Finalmente, cuando se dieron la vuelta, no tenían ni idea de dónde estaba el camino de regreso. Desde su punto de vista, era solo una gran nube de polvo frente a ellos. Y al entrar en una nube como esa, pierdes todo sentido de la dirección y no tienes ni idea de qué dirección es hacia arriba y hacia abajo en los túneles sinuosos aleatorios. Aquí es donde suele entrar el pánico. Comienzas a tener ese hoyo en el estómago mientras te mueves a ciegas a través del limo, sabiendo que cometiste un gran error y que solo te queda una cantidad limitada de aire. Y antes de que te des cuenta, estás respirando tan fuerte que estás hiperventilando y te estás moviendo mucho más rápido de lo que deberías estar en pánico. Esto solo magnifica el problema de visibilidad y estás golpeando paredes y techos, y luego, de repente, tomas un respiro y se siente como si estuvieras respirando a través de una pajita porque te has quedado sin aire en tus tanques. No pasó mucho tiempo antes de que los estudiantes restantes y el instructor se dieran cuenta de que algo les había sucedido a David y Mike. Poco después, comenzó la recuperación de los cuerpos. En la tarde del mismo día en que David y Mike entraron en la cueva, los buzos de rescate descendieron a la entrada de la cueva y corrieron una línea de 30 metros para buscarlos. A diferencia de los dos estudiantes, esto les permitió encontrar el camino de regreso, incluso si el camino estaba lleno de sedimentos. Durante esta búsqueda, encontrarían el cuerpo de Mike cerca de la entrada de una de las muchas habitaciones que tiene la cueva y que se ramifican desde el pasillo principal. Sin embargo, llevaría mucho más tiempo encontrar a David. En ese momento, el buceo en cuevas estaba en pañales, incluso los equipos de rescate estaban compuestos principalmente por voluntarios. Muchos de ellos ni siquiera entraban por lo malas que eran las condiciones. La profundidad era un problema, pero más allá de la profundidad, la cueva es lo suficientemente pequeña como para que solo tuviera sentido enviar a una persona a la vez. Durante los siguientes días, el equipo llegaría hasta 55 metros de profundidad, es decir, más del doble de la profundidad de donde comienza la cueva. Durante esto, un buzo de rescate finalmente llegó al final de un gran pasillo. Luego, alumbró con una potente linterna para iluminar la habitación, pero debido a lo grande que era la cámara, ni siquiera podía ver el fondo. Sin embargo, tal vez la parte más aterradora de todo durante la búsqueda fue que las burbujas que los buzos estaban expulsando estaban desprendiendo rocas del techo. En un caso, un buzo fue golpeado en la espalda por una roca de aproximadamente medio metro de ancho. En otro caso, un buzo fue rozado por uno que tenía casi 1 metro de ancho y, probablemente cientos de kilos mientras vadeaba los túneles oscuros. Finalmente, 4 días después, el día 14, la búsqueda se suspendió cuando el agua se volvió demasiado turbia debido a los cambios en la presión en la superficie.
Después, se bajó una rejilla de metal de 136 kilos sobre la entrada para evitar que alguien más entrara. Y no sería hasta más de un mes después cuando la rejilla fue retirada temporalmente y el cuerpo de David fue finalmente localizado. Increíblemente, estaba a solo 39 metros de profundidad, que en realidad no es tan profundo en comparación con lo lejos que había llegado el rescate. Eran tantas habitaciones, ramificaciones y grietas que había que revisar. Finalmente, después de eso, la rejilla se volvió a instalar donde permaneció durante casi 40 años. Después de 37 años, Sean Thompson, un buzo de la Marina, finalmente recibió autorización para mapear y explorar la cueva que había permanecido sellada durante todo ese tiempo. Sin embargo, lamentablemente, encontró su trágico final dentro de la cueva en circunstancias similares. Así que, en última instancia, se decidió que la cueva era demasiado peligrosa y se instaló una nueva rejilla sobre la entrada, sellándola para siempre. El agujero azul de Santa Rosa, sin embargo, sigue siendo un sitio de buceo seguro y popular y un lugar para nadar hasta el día de hoy. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte por ver este video y te invito a explorar otros en mi canal que podrían interesarte tanto como este. Si quieres apoyar el canal, darle like al video y dejar un comentario sería genial. Gracias de nuevo por ver y espero verte en el próximo contenido.